Las infidelidades siempre comienzan igual, con una pequeña sospecha, un mensaje extraño, un cambio de actitud, y terminarán revelando verdades que nadie estaba listo para enfrentar. Y es que este es un evento canónico en la vida de todos. Incluso los admins lo han vivido, y sé que tú también. Hoy te voy a contar historias reales, relatos de personas que, por miedo, por vacío, por egoísmo o simplemente por costumbre, cruzaron una línea que cambió sus vidas para siempre. Historias donde nadie sale ileso, donde el dolor, la culpa y la doble vida se mezclan con momentos de pasión efímera y decisiones que nunca debieron tomarse. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría recordarte que, a veces, las traiciones vienen de las personas que más queremos. Bienvenido a Historias de Infidelidades. Teníamos apenas un mes de casados, 30 días. Y aunque suene poco, yo todavía vivía con esa ilusión de vida nueva, creyendo que ya habíamos dejado atrás todo para empezar una etapa más bonita. Una noche fuimos a una fiesta con sus amigos. Todo parecía normal al inicio, música, risas, pláticas, pero de repente dejé de verlo. Pensé que quizá había ido al baño o a tomar aire, así que no me alarmé. Pasaron unos minutos, y nada. Entonces decidí salir a buscarlo. Cuando entré a la cochera, jamás imaginé lo que estaba por ver. Ahí estaba él, mi esposo, besándose con su mejor amiga. Me quedé congelada. No grité, no lloré. Solo me quedé mirando, como si mi mente se negara a aceptar lo que veía. Y lo peor vino después. Resultó que ellos habían estado juntos desde 3 meses antes de la boda. 3 meses antes de que él me jurara amor eterno. Y ella, claro, fue la única de sus amigas que no fue a la boda, porque tenía otro compromiso. Ahora todo tenía sentido. En ese momento sentí como algo dentro de mí se rompía de una forma que ya no tenía arreglo. Y aunque me temblaban las manos y no podía ni procesar lo que estaba pasando, sí tenía claro una cosa. Ese matrimonio no iba a continuar. Al día siguiente, sin pensarlo 2 veces, empecé el trámite de divorcio. Sin rodeos, sin excusas, sin segundas oportunidades. A veces uno cree que el dolor más grande es la infidelidad, pero en realidad, lo más triste es darte cuenta de que la persona con la que hiciste planes para toda la vida ya había traicionado esos planes desde antes de empezar. Yo tenía a una pareja a la que amaba y respetaba de verdad. Para mí, todo estaba bien, o al menos, eso era lo que yo quería creer. A veces uno se aferra tanto a la idea de que todo marcha chido, que deja de ver las señales. Un día me dijo que iba a ir a un concierto de Tito con sus amigos. No vi nada raro. Le dije que se la pasara bien, que disfrutara, pero ese día tuve una intuición, una corazonada rara, de esas que no puedes explicar, pero tampoco ignorar. Así que abrí Instagram, solo para ver historias, nada más. Empecé a deslizar, sin pensar mucho, hasta que llegué a las historias de Dafne JM. Ella había subido un video grabando el concierto, enfocando a Tito en el escenario. Y de repente, ahí, detrás de él, entre la multitud, lo vi. Lo vi a él, a mi pareja. Pero no estaba solo, estaba con la otra. Mi corazón se me fue al suelo en un segundo. No había forma de confundirlo. Mis ojos lo reconocieron de inmediato. Su ropa, su postura, su manera de moverse. Y sobre todo, esa cercanía con ella. No era una amiga. No era alguien más del grupo. Era obvio lo que estaba pasando. Y todo lo que yo creía que estaba bien, se desmoronó con un simple video de una historia que ni siquiera era para mí. A veces, la verdad no llega por una confesión, ni por un mensaje, ni por un descuido. A veces, llega en un clip de 5 segundos, y es suficiente para romperlo todo. Yo me enteré de que me estaban poniendo el cuerno, de una manera bastante peculiar, y créeme, ni yo me esperaba descubrirlo así. Todo empezó cuando le di a mi pareja una bolsita de maquillaje para que la llevara en su mochila.
La idea era simple, que él la tuviera por si yo la necesitaba cuando salíamos. Pero algo me empezó a llamar la atención. El fijador de maquillaje se acababa demasiado rápido. Mucho más de lo normal. Al inicio pensé que quizá la tapa estaba floja, o que yo estaba exagerando. Pero la sensación de sospecha empezó a crecer. Así que, en un arranque de intuición mezclada con coraje, hice algo que ahora me da risa, aunque en ese momento estaba muy seria. Decidí rellenar el envase con minoxidil en lugar del fijador. Sí, minoxidil para hacer crecer el cabello. Y casualmente, muy casualmente, a su mejor amiga le empezó a salir barba. Barba, bigote, ceja más poblada, incluso pelitos en la frente. Así, de un día para otro. Esa misma amiga que siempre estaba ahí. La que lo abrazaba, lo tocaba de más. La que le decía bebé, como si yo no existiera. En el momento en que vi ese cambio tan repentino en ella, todo encajó. Mi fijador no se estaba evaporando. No era un accidente. Él lo estaba usando con ella. Y ahí entendí todo. No necesité reclamos. No necesité explicaciones. Solo miré la situación. Respiré profundo. Y lo terminé en ese mismo instante. A veces, la verdad se esconde en detalles tan pequeños que parecen insignificantes, hasta que esos detalles empiezan a crecer. Literalmente. Un día llegó al apartamento furioso. Entró dando portazos, aventando sus cosas, respirando pesado. Yo, obviamente, le pregunté qué le pasaba, pero como siempre, me respondió con ese clásico, no tengo nada. Pero él no sabía que yo ya estaba enterada de todo. Su mamá y su hermana, sí, su propia familia, me habían avisado que la mamá de su hija tenía un nuevo novio. Y de ahí venía toda su rabia. De ahí venía su frustración y su orgullo herido. Así que, tratando de calmar la situación, saqué una botella de ron y le dije que se tomara un trago, que se relajara, que dejara ir ese despecho de una vez. Y claro, como siempre, me llamó loca. Ese era su argumento favorito cada vez que algo no le gustaba. Y aún así, ahí estaba yo, toda sonsa, intentando sostener una relación que ya estaba más que rota, intentando arreglar a un hombre que no quería ser arreglado, y cargando problemas que ni siquiera eran míos. Seguí con él unos meses más, aguantando su mal humor, sus silencios, sus explosiones, hasta que un día, simplemente desperté y entendí que no tenía por qué cargar con la sombra de otra relación, ni con un hombre que nunca iba a valorar el esfuerzo que yo hacía. Y fue ahí cuando por fin lo mandé a volar. Definitivamente. Sin arrepentirme ni un segundo. A veces uno se tarda en abrir los ojos, pero cuando por fin lo haces, te das cuenta de que estuviste intentando salvar a alguien que ni siquiera quería nadar. Fui infiel, así como también me fueron infiel. Y aunque suene irónico, cada lado duele de una manera diferente. Cuando yo fui la que engañó, la culpa me devoraba por dentro. Mucha gente intentaba animarme, diciéndome que mis actos eran válidos porque estaba en una mala relación. Pero la verdad es que nunca estuve orgullosa de lo que hice. Cada vez que algo malo me pasaba, sentía que lo merecía por haber lastimado a esa persona. Cuando esa relación terminó, me disculpé de manera sincera, pero aún así, la culpa nunca desapareció del todo. Luego, años después, me tocó estar en el otro lado. En otra relación, enfrenté una infidelidad, y aunque suene cuestionable, cuando me lo hicieron sentí una especie de paz. Era como si finalmente estuviera pagando por lo que yo había hecho antes. Pero no por eso dolió menos. La infidelidad te destroza la autopercepción, te rompe la confianza en ti mismex, y te deja secuelas que se arrastran a todo, a tus relaciones futuras, a tu seguridad, incluso a cómo te miras al espejo. Y cuando crees que estás sanando, llegan recaídas intensas, que te recuerdan que nada se supera tan fácil. No estoy orgullosa de lo que hice, tampoco justifico lo que me hicieron. Lo único que aprendí es que, en una situación así, seas víctima o seas quien traiciona, lo mejor es buscar ayuda, ir a terapia, y dejar de normalizar algo que destruye tanto.
A mí me pasó que mi pareja me fue infiel, y lo descubrí de la manera más tonta que te puedas imaginar. Siempre usábamos paquetes de globitos de 3. Siempre. Pero un día llegó con solo uno. En ese momento no me di cuenta de nada. Estaba en pleno momento hot. Pero después, ya con la cabeza fría, empecé a analizarlo. Cuando le pregunté, me dijo que ese condón era de los que nos habían sobrado. Pero nunca nos sobraba ninguno. Jamás. Al día siguiente, cambió la versión. Dijo que un amigo se lo había dado porque no había podido comprar más. Que si quería, hasta le podía marcar para comprobarlo. Pero la verdad, ya no había confianza. Y una vez que la duda entra, ya nada vuelve a ser igual. Un día las sospechas se hicieron demasiado fuertes. Tanto, que ya no podía ignorar esa sensación en el estómago que te dice que algo anda muy mal. Así que instalé una aplicación de control parental. Sí, yo sé que suena extremo, pero necesitaba respuestas. Y cuando esa app empezó a mostrarme la realidad, fue como si alguien me hubiera arrancado la venda de los ojos de golpe. Pude ver y escuchar conversaciones que nunca debí escuchar. Momentos que no estaban destinados para mí. Ahí estaba él, insistiéndole a otra persona que le diera una oportunidad, rogándole, diciéndole cosas que jamás me dijo a mí. Y lo que más dolió fue darme cuenta de que conmigo no tenía ni una pizca de ese interés. Yo solo estaba ahí, como relleno, como un consuelo temporal. Obviamente todo eso me destruyó. Terminé en terapia de choque porque necesitaba levantarme de alguna manera. Y aunque al principio dolía como si me estuvieran arrancando el alma, con el tiempo empecé a ver algo que jamás imaginé. Cuando una persona cae del pedestal donde tú la pusiste, todo empieza a cambiar. Empiezas a sanar. Empiezas a ver la realidad sin filtros. Sí, duele. Escuchar esas palabras, ver esos mensajes, confirmar tus peores miedos. Claro que duele, pero poco a poco ese dolor se va transformando. Ya no arde como antes, ya no te atraviesa. Y así fue como lo descubrí. Por intuición. Y por un pequeño empujón tecnológico. Porque la intuición, te lo juro, nunca falla. Y a veces, una ayuda extra tampoco está mal. Dos días antes de mi cumpleaños me llamó y, con la voz entrecortada por el alcohol, me dijo: «Te amo mucho, Catalaya». En ese momento me quedé congelada, porque nuestra perrita se llamaba Catalina. Por un instante pensé que tal vez estaba borracho y había dicho mal el nombre. Quise creerlo, de verdad lo quise creer, porque hasta entonces jamás habíamos tenido una pelea seria, jamás hubo un indicio de infidelidad. Irónicamente yo tenía acceso a todo, sus contraseñas, su Facebook, su WhatsApp abierto en mi laptop. Incluso podíamos tomar el celular del otro sin problema. Todo era tan perfecto, tan transparente, que justamente por eso nunca sospeché nada. Ese mismo día viajé rumbo a donde él estaba. Antes de llegar a casa, me encontré con unas amistades que hacía mucho no veía. Me invitaron a salir y como siempre fui la que estudia, la que rechaza salidas. Esa vez decidí despejar mi mente. Dejé mis cosas en casa de mi mamá, así que él ni enterado estaba de que yo ya había llegado. Mis amigos me llevaron a una especie de discoteca donde bailaban señoritas, y algunas también ofrecían otros servicios. El ambiente era pesado, lleno de luces rojas y música fuerte, pero yo solo estaba ahí para distraerme. Entre ese grupo tan variado de personas, se nos acercó una chica que parecía conocer a uno de mis amigos, un amigo en común que teníamos mi ex y yo. Le preguntó por el susodicho, y yo solo observé. Creí que había escuchado mal, pero no. La chica se me acerca, sonriente, y me dice: «Hola, me llamo Catalaya. Eres muy bonita. ¿Qué haces aquí, mi amor?». En ese momento mi mente se apagó. Ese nombre, ese mismo nombre que él me dijo por teléfono. Para no levantar sospechas, me hice pasar por bisexual y pagué sus honorarios. Entramos a su habitación, y ahí fue cuando todo se derrumbó. En una silla, perfectamente acomodada, estaba ropa de la persona que juraba amarme para toda la vida. La reconocí al instante. Le dije que no pensaba hacer nada con ella, que solo quería tomar y conversar. Y pagué toda la noche por el chisme, literalmente.
Con el paso de las horas, ella empezó a abrirse conmigo. Me contó que quería salir de ese mundo, que había conocido a un chico que la amaba, que él siempre pagaba por una noche completa para que nadie más pudiera tocarla, que lo quería, que él era ingeniero, que estudiaba mucho, que le mandaba todas sus fotos y prácticas de la escuela. Era mi vida, pero contada al revés, porque la ingeniera era yo. Las fotos, las prácticas, todo lo que él presumía como suyo, eran cosas mías. Él solo tenía suerte económica, o mejor dicho, la suerte era yo. 6 años persiguiéndome, 3 años de relación estable, y ahí estaba yo, sentada frente a la mujer cuyo nombre había resbalado de su boca 2 noches antes de mi cumpleaños. Salí de ese cuarto agradeciéndole, pero con el corazón hecho pedazos. Afuera me esperaba mi amiga, y yo solo quería cubrirme el rostro, respirar y no desmoronarme ahí mismo. Quiero recordarles que este canal es administrado por 3 personas. Nos encantaría que pudieran suscribirse a sus canales individuales, cada uno con temas que les encantarán. También hacemos la mención de que Beto GG pasó a ser Beto Verso y volverá a estar activo, así que suscríbanse y coméntenles que lo que Internet cuenta los está acarreando. Salí con mis 2 hijas a comer un helado, solo para distraernos un rato y pasar un momento tranquilo. Jamás imaginé que ese día iba a marcar un antes y un después en mi vida. Mientras caminábamos, sin querer vimos a su papá. Ahí estaba, sentado, comiendo unas tortas en el lugar que según él le daba asco. Ese mismo lugar que siempre criticó y juró que nunca pisaría. En ese instante mis hijas se quedaron congeladas. Yo sentí un golpe en el pecho, pero respiré hondo, las abracé con fuerza y nos dimos media vuelta sin decir una sola palabra. Lo escuchamos correr detrás de nosotras, llamándonos, pero seguir de frente me dio un sentimiento extraño, una mezcla de orgullo y de liberación. Por primera vez sentí que no había fallado. Cuando llegamos a la casa, reuní a mis otros 2 hijos, mis hijos varones, y les conté lo ocurrido. No tuve que decir mucho. Los 4 se acercaron a abrazarme, y los 2 más grandes, con una madurez que me rompió y me sanó al mismo tiempo, me dijeron: «Mamá, tranquila, no estás sola, nos tienes a nosotros, estamos contigo». En ese momento entendí que, a pesar de todo el dolor, había hecho un buen trabajo, que tenía hijos increíbles, que sí es posible salir de la tristeza, incluso cuando te duele hasta el alma. Ese día me di cuenta de que la vida duele, pero también te recompensa con amor del verdadero. Y ese amor, el de mis hijos, fue lo que me sostuvo. Durante toda su carrera estuve ahí para ella. La apoyé en todo lo que pude y de todas las formas posibles. Cuando llegó el día de su graduación, fui a felicitarla con un regalo que preparé con mucho cariño. Le dije que celebrara primero con su familia, que era un día importante para ellos, y que por la noche podríamos vernos para divertirnos y festejar juntos. Pero, oh sorpresa, dejó de contestarme. Al principio quise pensar bien, que seguía ocupada, que estaba rodeada de su familia, que simplemente no había visto el teléfono. Fui paciente, incluso ingenuo, pero avanzó la noche, y después de varias horas sin saber nada, decidí llamarla. No hubo respuesta. Entonces me preocupé de verdad. Pensé que algo le había pasado, así que fui hasta su casa. Y ahí fue donde se me cayó el mundo. Estaba afuera, con alguien más, fumando y riéndose como si no existiera nada más en el planeta. Le marqué en ese momento. Ella vio la pantalla, vio que era yo, y aún así ignoró la llamada. Guardó el celular y siguió riéndose. Me fui de ahí molesto, decepcionado y con un hueco en el pecho. Un par de horas después, ya con algunos tragos encima, pensé en llevarle las flores que todavía tenía conmigo. Y ahí fue cuando llegó el golpe final. La vi a escondidas entrando a su casa con esa persona. Me quedé observando desde lejos, y en la silueta de la ventana pude ver cómo le daban su regalo de graduación. Me fui destruido. Entre el dolor y el alcohol, esa noche fue un infierno. Y lo peor vino al día siguiente. Me llamó, me dijo, con la voz más tranquila del mundo, que se disculpaba, porque se había quedado dormida.
Solo sonreí y colgué. A veces la vida te muestra las red flags tan grandes que hasta duelen a la vista. Consejo: a la primera señal, aléjense. Y así llegamos al final de este video. Historias duras, incómodas y, para muchos, demasiado familiares. La infidelidad no solo rompe relaciones, rompe la confianza, la autoestima y hasta la manera en la que vemos la vida. Si tú tienes una historia parecida o algo que quieras compartir, puedes mandarla a mis redes sociales, ya sea por Facebook o Instagram. Ahí estoy leyendo todo lo que me envían. No olvides suscribirte al canal, porque estamos a punto de llegar a los 100,000 suscriptores. Y créanme, lo que se viene va a estar buenísimo. Gracias por ver, por escuchar y por seguir apoyando este proyecto. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, aquí contamos lo que muchos prefieren callar.